Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:21 de la noche comenzamos la transmisión número 149 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes y para ustedes realizamos todo este esfuerzo. En esta transmisión vamos a establecer el foco en la última fantasía militar de la OTAN en su guerra contra Rusia. Concretamente vamos a establecer el foco en los cazas franceses Mirage 2005, los cuales aparecen como la última versión de las armas milagrosas, em, frente a las cuales ya parecemos acostumbrados en esta guerra debido a la gran cantidad de armas milagrosas o sistemas de armas milagrosos anunciados y difundidos hasta el hartazgo por los medios occidentales desde el inicio de la guerra, armas milagrosas las cuales determinarían en poco tiempo el final de la guerra y una derrota absoluta de Rusia en el conflicto, pero las armas las cuales finalmente, una vez introducidas después de muchas demoras, en el mejor de los casos, no determinan un punto de inflexión en el desarrollo militar de la guerra y, en el peor de los casos, directamente protagonizan un papelón, como por ejemplo los tanques Challenger 2, los recordarán. Pero así como los Challenger 2, podemos recordar también otras armas milagrosas completamente intrascendentes, como los tanques Abrams, como las lanzaderas de misiles HIMARS, los misiles ATACMS, los F-16, naturalmente, todavía en preparación, y otros, bueno, muchos sistemas de armas, una vez más presentados como armas milagrosas. Por cierto, el concepto de armas milagrosas desciende de la Segunda Guerra Mundial, desciende de el nazismo en concreto. Recordarán que sobre el final de la guerra, cuando la Alemania nazi parecía encaminada a una derrota segura, los alemanes comenzaron el desarrollo de armas con el objetivo de generar un parteaguas, un punto de inflexión, restablecer su poderío, restablecer el poderío alemán en la guerra ante una derrota inminente, y por eso lo llamaban las armas milagrosas. Esas armas debían generar un giro en el conflicto. De ahí el concepto de armas milagrosas, y efectivamente en la guerra en Ucrania presenciamos una y otra vez la introducción de estas armas milagrosas. Bueno, la última de ellas, los cazas franceses Mirage 2000, versión 5, es el nombre, Mirage 2000, versión 5, introducidos en el debate público a partir del anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, a principios de mes, hace alrededor de 2 semanas, cuando realizó el anuncio, cuando realizó la promesa de la entrega de estos aviones de aquí a algún tiempo adelante, ¿sí? Solo para la formación de estos aviones deberán los pilotos ucranianos realizar un curso de formación de por lo menos 6 meses o más, con lo cual no pueden los franceses, no puede la OTAN determinar cuándo estos aviones participarán efectivamente. Todavía no pudieron con los F-16 después de más de un año de preparaciones, pero bueno, a principios de año, en esa característica posición de Emmanuel Macron de aparecer a la búsqueda de titulares, de popularidad del centro de la atención, realizó el anuncio, ¿sí? En Francia realizó el anuncio de la entrega
de estos aviones de aquí a algún tiempo. Y hoy los vamos a presentar y vamos a presentar un análisis crítico de estos aviones, un análisis crítico de sus usos, de su verdadera utilidad en la guerra, un análisis crítico de la cantidad de aviones entregables y requeridos. Bueno, como así también otras cuestiones a partir de análisis críticos hechos por propios analistas occidentales, analistas militares bastante serios. Posteriormente vamos a si podemos, si nos acompaña el tiempo, vamos a presentar también algunas cuestiones ligadas a los F-16, a la telenovela de los F-16. ¿Cuánto tiempo con esto del que sí, que no, que los F-16 entregados, que no entregados, que, bueno, los problemas con la formación de los pilotos, que los problemas con las pistas con los aeródromos, las pistas de despegue y aterrizaje, etcétera, etcétera. Vamos a presentar algo también sobre eso. Y finalmente quiero redondear la transmisión con una joyita relativa a la visita recién culminada el día de hoy de Vladimir Putin a Corea del Norte. Quiero presentar la visión de un servicio de noticias estadounidense en video, en el cual, bueno, realmente protagonizan una situación hilarante con respecto a esta visita y al encuentro de dos de los genios del mal, así los podríamos llamar, porque así básicamente los presentan por ahí. Comencemos con esto porque si no, no vamos a poder con tanta información en tan poco tiempo. Y por cierto, solo como comentario secundario, como comentario de pasada, hace algunas horas apareció una charla nuestra en, bueno, un canal en inglés llamado Estudios de la Neutralidad, esa es su traducción, el título en inglés en realidad es Neutrality Studies. Generó mucha repercusión esa charla, así que la vamos a presentar en los próximos días doblada al español por la inteligencia artificial, así que apareceré yo hablando con una voz de inteligencia artificial doblando bueno, mi voz, porque, bueno, realizamos la charla en inglés, así que atentos y atentas a esa publicación. Comencemos entonces comencemos con una mirada de este avión, sencillamente como una forma de generar una imagen visual de las características. Aquí, mientras presento algunas de el famoso Mirage 2, perdón, el Mirage 2000 versión 5. Presento las características propias de este avión, tomadas sencillamente de un servicio de información de Internet. El Dassault Mirage 2000 es un avión de combate francés polivalente, monomotor, polivalente en el sentido de que puede realizar distintas funciones, aire-aire, aire-agua, aire-tierra. Monomotor con un solo reactor de ala delta. Ala delta llaman a esta ala con forma de, bueno, la letra griega delta, una sola gran ala en lugar de dos alas, como los aviones con ala en flecha, los aviones comerciales, por lo general, con dos alas grandes delante y dos alas o dos alerones detrás en la cola. Bueno, no, este avión con ala delta, ahí es el ala delta, un triángulo de alguna manera. De cuarta generación, sí, cuarta generación en el sentido de que no presenta características de los aviones de quinta generación, características furtivas, características de invisibilidad, fabricado por Dassault Aviation, bueno, la principal empresa armamentística francesa, responsable también de la producción de los aviones más modernos de Francia, los Dassault Rafale, los herederos de alguna manera de estos aviones. Diseñado a finales de la década de los 70, de 1970, como un caza ligero para sustituir al Mirage 3 de la Fuerza Aérea Francesa. El Mirage 3, por cierto, con una participación muy efectiva en la guerra de las Malvinas, a manos capitaneados por los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. El Mirage 2000 evolucionó hasta convertirse en un avión polivalente con varias variantes desarrolladas y ventas a varios países. En ese sentido, efectivamente, el avión
muy exitoso porque fue comercializado a muchos países, en efecto. Posteriormente se desarrolló en las variantes de ataque Mirage 2000N y 2000D. Si no recuerdo mal, la versión Mirage 2000N presenta la capacidad de transporte de misiles con cabezas nucleares, esa es su especificidad. El Mirage 2000-5, Mirage 2000 versión 5, mejorado y varias variantes de exportación. Se construyeron más de 600 aviones y ha estado en servicio en 9 países. Fecha de introducción en 1984. Un avión de cuarta generación, un buen avión, pero un avión viejo hoy día. ¿Sí? Un avión de cuarta generación, su primer vuelo en 1978, su introducción en 1984 para las fuerzas, la Fuerza Aérea Francesa, naturalmente, y posteriormente vendido a muchos países. Si lo quieren de alguna manera posicionar de manera comparada con respecto a los aviones de su época. Bueno, este avión en los años, desde finales de los años 80, cuando comienza, desde mediados de los años 70, cuando comienza su desarrollo, debe aparecer como el avión competidor del F-16 estadounidense y efectivamente a partir de los años 80 aparece como el contrincante, ¿sí? Del F-16 en el mundo occidental, ¿sí? El competidor sí, en los mercados occidentales de armas, tanto como avión principal de la OTAN en aquel entonces, como así también en las competencias por la venta de aviones hacia países de otros lugares del mundo, como Asia, África, por sobre todas las cosas, a los países, a los jeques árabes, a los países productores de petróleo. Ahora bien, ¿en qué medida este avión verdaderamente podría ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia en una situación tan específica y tan especial como la situación en la cual aparece Ucrania ahora, en términos generales en la guerra, en pleno retroceso, superada tanto en capacidad de personal militar, superada tanto en artillería, como en la batalla por los aires de alguna manera, así también en misiles de largo alcance, superada prácticamente en todo y una vez más, en retroceso. ¿En qué medida podría este avión ayudar a Ucrania? Bueno, presentemos para responder a esta pregunta un muy interesante análisis llevado a cabo por la publicación estadounidense Business Insider. Por cierto, una publicación atlantista, eh, estadounidense, pro-atlantista, pero en este caso con un buen análisis, un análisis bastante serio, escrito por un periodista llamado Jake Epstein, a partir de una conversación con un experto, y aparentemente el experto responde cosas interesantes y con buen tino. Bueno, un experto llamado, si no recuerdo mal, bueno, ya va a aparecer el nombre de este experto militar. No lo recuerdo sinceramente de memoria, pero ya lo van a referenciar. El título de la columna, como siempre presentamos todo inicialmente en su idioma original, como demostración de que básicamente nuestro trabajo desciende de fuentes confiables o responde a fuentes verdaderas, existentes, y no generamos fake news o nada por el estilo. Bueno, aquí el título. Al igual que el F-16, los cazas franceses Mirage 2000 versión 5 son buenos aviones, pero no son los mejores aviones occidentales para Ucrania. Bueno, de alguna manera es el resumen del principal argumento de este artículo, pero lo vamos a presentar un poquito más en detalle. Muy interesante, muy, pero muy interesante. Francia anunció esta semana que enviaría a Ucrania aviones de combate Mirage 2000 versión 5.
Es el segundo avión de combate que la OTAN ha prometido a Kiev después de los F-16 de fabricación estadounidense. El Mirage es un buen avión, pero puede que no sea el más adecuado para las fuerzas ucranianas. Ah, sí, interesante. ¿Por qué razón? Bueno, comencemos el análisis. Está previsto que Ucrania reciba aviones de combate Mirage 2000 versión 5 de Francia en los próximos meses, añadiendo otro avión al próximo arsenal de aviones de combate occidentales de Kiev. Lo de próximos meses con muchísima buena voluntad. Por lo menos un año para la entrega de estos aviones en el mejor de los casos, más aún considerando lo sucedido con la entrega de los aviones F-16 demorados una y otra vez sin, bueno, por distintas razones, pero bueno, si podemos hoy vamos a presentar las verdaderas razones de esa demora más adelante. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el jueves, esto ya hace 2 semanas, que Francia proporcionará a Kiev el avión de combate Mirage después de capacitar a los pilotos sobre cómo volar los aviones de guerra a través de un programa que comenzará este verano. Recién ahora van a comenzar en verano. Verano boreal, el verano del hemisferio norte, ¿sí? Añadió que París formará una coalición con otros países para suministrar los aviones y que Ucrania podría incluso volarlos a finales de año. Bueno, delirio, sueños húmedos de Macron o en realidad paparruchadas, estupideces propias del payaso Macron con el objetivo de sí, generar una noticia estridente, rotunda, rutilante para llamar la atención. Nada más que para eso. De ningún modo estos aviones van a participar en el conflicto antes de fin de año. Por cierto, eso considerando que a finales de este año todavía el conflicto va a parecer abierto, porque bien podría Ucrania capitular antes de eso. El anuncio de Macron se produce mientras Ucrania espera ansiosamente la llegada aparentemente inminente de los F-16 de fabricación estadounidense, que serán el primer avión de combate occidental de Kiev. 4 países de la OTAN prometieron enviar estos aviones, los aviones F-16, un total de 61, si no recuerdo mal, 30 de Bélgica, 16 de Dinamarca y bueno, y otro tanto de distintos países de apuchitos, ¿no? En partecitas muy pequeñas. El Mirage 2000-5, 2000 versión 5, al igual que su homólogo F-16, es un buen avión de combate de cuarta generación que aportará algunas capacidades adicionales a la flota ucraniana de viejos aviones de combate de la era soviética. Pero ninguno de los aviones es necesariamente el más adecuado para Kiev, dadas las condiciones actuales del campo de batalla. Dado que los sistemas de próxima generación ni siquiera están en discusión, el avión más adecuado para Ucrania sigue siendo el JAS 39 Gripen de Suecia o JAS 39 Gripen de Suecia, pero también está fuera de nuestro alcance, al menos por el momento. Bueno, aquí referencia como aviones de próxima generación o de la siguiente generación a los aviones de la quinta generación actuales, fuera de discusión los aviones, el F-35 básicamente, en el mejor de los casos el F-22 como avión como avión caza de intercepción, los aviones de quinta generación de ninguna manera los van a despachar a Ucrania, así que solamente a disposición los de cuarta generación, según este analista, ni el F-16 ni el Mirage 2000 versión 5 ayudarían verdaderamente a Ucrania, mucho más los ayudaría el Gripen 39, bueno, el Gripen, así lo llaman por lo general, el Gripen de Suecia, por cierto, caza adquirido hace algún tiempo por las Fuerzas Armadas brasileras durante el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Por qué esto? ¿Por qué estas dificultades? Bueno, recorramos un poco más el artículo. Alcance aire-aire limitado. El Mirage es un avión de combate multifunción de cuarta generación con alas Delta, fabricado por la empresa francesa Dassault Aviation. Se han producido alrededor de 600 de estos aviones desde que fueron diseñados a finales de la década de 1970 y actualmente son operados por un pequeño número de ejércitos, incluidos Grecia y Taiwán. Al igual que los F-16, los Mirage 2000 son aviones probados en combate y han realizado incursiones en conflictos en todo el Medio Oriente y los Balcanes. Y, por cierto, aviones Mirage anteriores al Mirage 2000, aviones de la familia conocida como Mirage, como por ejemplo el Mirage 3, también participaron en
innumerables conflictos desde los años 60 en adelante, incluida, por ejemplo, la Guerra de Malvinas, en la cual participaron en las Fuerzas Armadas argentinas, pero así también muchos otros conflictos. Bueno, estos en Medio Oriente y en los Balcanes, y si no recuerdo mal, en algún momento, algunos avioncitos de estos, aviones, vamos a llamarlos vamos a caracterizarlos de manera respetuosa, porque estos buenos aviones de la cuarta generación, de los finales de los años 70, principios de los 80, en algún momento participaron en la Primera Guerra del Golfo, la de 1991 también. La variante 2000 versión 5, que es la que Francia prometió enviar a Ucrania, voló por primera vez en 1990 y en comparación con versiones anteriores, el avión cuenta con un sistema de radar mejorado. El avión puede equiparse con misiles aire-tierra, aire-aire, así como con bombas guiadas por láser. Solo como aclaración, quizás alguien, no todo el mundo debe aparecer al tanto de estas cuestiones. Aire-tierra llaman a los misiles disparados desde un avión hacia un objetivo en tierra, aire-aire a los misiles disparados desde un avión con el objetivo de generar el impacto en otro avión. Por eso aire-aire, ¿sí? También pueden, una vez más, realizar disparos, lanzamientos de bombas guiadas por láser. Macron dijo a las emisoras francesas el jueves que la formación de los pilotos comenzará este verano y se llevará a cabo en Francia. El programa suele durar entre 5 y 6 meses, dijo, y un número no revelado de aviones Mirage será transferido a Ucrania una vez finalizado ese entrenamiento. Sobre esto vamos a presentar otro artículo ligado a la cantidad de aviones previstos para su entrega y, bueno, va a generar sorpresa. La ínfima cantidad de aviones pensados en este anuncio de Macron, una vez más, en la búsqueda de cámaras, ¿sí? En condiciones normales, el Mirage 2005 sería perfectamente adecuado para un país como Ucrania, pero esa no es la situación en este momento, dijo Justin Brunk, experto en energía y tecnología aérea del grupo de expertos Royal United Services Institute con sede en Reino Unido. Es el nombre del analista, Justin Brunk, no lo podía recordar hace un rato. La efectividad del Mirage 2005 está limitada principalmente por el misil aire-aire Mika, más allá del alcance visual, que tiene un alcance mucho más corto que las variantes del AM-120 AMRAAM, que podría usar con sus F-16, dijo Brunk. Bueno, aquí la primera razón. ¿Por qué la limitación de estos aviones? En primer lugar, bueno, por los misiles aire-aire compatibles con este avión de aquel entonces, los misiles Mika, con un alcance mucho menor que los misiles AMRAAM estadounidenses, por cierto, ya en problemas en Rusia, porque los misiles rusos presentan un alcance mayor. ¿Por qué la importancia de esto del alcance de los misiles? Básicamente porque la capacidad de disparo, ¿sí?, de un misil y la correspondiente capacidad naturalmente de detección de los radares acompañando ese misil, básicamente determinan las probabilidades de supervivencia de un avión. Si aparecen dos aviones en el aire y este puede realizar un disparo a 300 kilómetros de distancia contra otro avión, mientras que este a solamente 200 kilómetros de distancia, ¿quién va a realizar la detección primero y el disparo primero y la destrucción del otro avión? Este de aquí, ¿sí? Perdón por la pedagogía de las manitos, pero bueno, simplemente quería conceptualizar esto de manera un poquito más didáctica. Esa es la importancia del alcance de los misiles y este avión presenta misiles de un alcance limitado con respecto ya a los propios misiles estadounidenses, por cierto, con menor capacidad de disparo o con menor alcance que los misiles rusos, ¿sí? Así que primer problema para este avión. Y el AMRAAM ya es una herramienta insatisfactoria. Bueno, justo lo he mencionado. Y el AMRAAM ya es una herramienta insatisfactoria para hacer frente a las amenazas aéreas rusas cerca de las líneas del frente, porque los formidables sistemas de misiles tierra-aire terrestres de Moscú obligan a los cazas ucranianos a volar a altitudes relativamente bajas, lo que limita la eficacia de sus misiles, dijo Brunk. Bueno, lo mismo si el combate comienza entre un avión y un sistema de intercepción, una defensa antiaérea. Si este sistema de defensa antiaérea presenta una capacidad de disparo mayor, ¿sí?, de mayor alcance que el avión, entonces
bueno, ¿quién va a aparecer como ganador en ese duelo? El sistema de defensa antiaérea ruso. Interesante que caractericen a los sistemas antiaéreos rusos como formidables en una publicación occidental, que los sistemas antiaéreos rusos representan verdaderamente de lo mejor de su arsenal. Eso, bueno, para cualquier analista crítico aparece clarísimo y, bueno, lo presenciamos día a día en la guerra en Ucrania, pero por lo general los medios occidentales no los presentan abiertamente de esta manera. Esta es una demostración de que ese analista occidental, británico, seguramente con su visión ideológica y sesgada del conflicto a partir de su posicionamiento, pero hasta que realiza un análisis serio, ¿sí? Invertir recursos para conseguir la Ucrania otro caza occidental que tenga un alcance aire-aire aún más corto no necesariamente mejorará este dilema, el dilema contra las defensas antiaéreas rusas. El Mirage puede transportar potentes misiles de crucero de largo alcance como el Scalp de fabricación francesa, pero también pueden lanzarse desde la flota de cazas existentes en Ucrania y ya se han utilizado con gran efecto. ¿Cuál el punto aquí? Bueno, ¿para qué un avión con menos capacidad que el F-16, el cual ya aparece por detrás, el cual ya aparece vulnerable a las defensas antiaéreas rusas? Bueno, una de las respuestas posibles, o dadas a menudo por los analistas occidentales, bueno, presentan la posibilidad de realizar disparos con los cazas, perdón, con los misiles de largo alcance Scalp franceses o los Storm Shadow rusos, ¿sí? Por cierto, ya utilizados desde aviones soviéticos en poder de las Fuerzas Armadas ucranianas, aviones con los cuales los pilotos ucranianos aparecen familiarizados, no solamente por sus características técnicas, sino incluso por el idioma de operación de esos aviones. Entonces, frente al argumento de, bueno, estos aviones pueden realizar el lanzamiento de misiles de largo alcance, sí, aparecen vulnerables frente a las defensas rusas, pero pueden realizar desde Ucrania lanzamientos con Storm Shadow o Scalp con misiles de largo alcance franceses. Bueno, perfecto, pueden eso, pero los aviones ucranianos ya en uso, ya manejados, ya controlados por los pilotos ucranianos, ya pueden eso, ya pueden realizar esos disparos y ya los han realizado, ya los realizaron en numerosas oportunidades a partir de la adaptación de esos cazas de la era soviética para la instalación de los misiles occidentales más modernos. Originalmente estos misiles Storm Shadow o Scalpe lanzados desde el aire no podían naturalmente realizar un disparo desde un caza soviético, no presentaban las características necesarias para la intercomunicación entre el misil y el avión. Recuerden que los misiles deben naturalmente establecer contacto con el sistema de radares del avión antes de realizar un disparo y a veces incluso después de eso también, ¿sí? Por ende no presentaban compatibilidad con los aviones soviéticos, pero los estadounidenses y los ucranianos realizaron adaptaciones de los aviones soviéticos para que sí pudieran realizar estos disparos. Entonces ese argumento, bueno, pueden el disparo de Scalpe, bueno, ya pueden los ucranianos también y con control de los pilotos, ¿sí? Con pilotos familiarizados con ellos. Además, dijo Bronk, los pilotos ucranianos que pueden ser entrenados rápidamente en la operación y mantenimiento de un sistema tan complejo como un avión de combate también son extremadamente limitados. Muchas de estas personas ya están entrenando con el F-16 en sitios de Europa y Estados Unidos. Otro argumento más. Bueno, ¿para qué un nuevo sistema de armas con un nuevo proceso de entrenamiento si los pocos pilotos ucranianos con la capacidad eventual de generar el salto de los aviones soviéticos a los occidentales ya aparecen ocupados con el entrenamiento para otro tipo de aviones? En realidad esto va a generar más conflicto en ese zoológico de armas llamado Ucrania, con un montón de distintos sistemas de armas y los soldados ucranianos sin idea de su operación. Podrían, sí, eventualmente, y de hecho en algunos casos presenciamos esa situación, podrían, sí, pilotos occidentales aparecer a cargo de estos aviones, podrían aparecer al mando de estos aviones.
pero considerando la altísima probabilidad de derribo por los sistemas de defensa antiaérea rusos, bueno, ¿qué país quiere Francia despachar pilotos franceses a la muerte segura? Un piloto francés, perdón, un piloto de avión caza representa un capital enorme, representa el producto de años de formación, ¿sí? Por no recordar, bueno, naturalmente el valor de la vida de cualquier ser humano, ¿no? Pero bueno, eso dentro de la visión occidental de este conflicto, bueno, sí, van a desaparecer Ucrania porque sí, hasta el último ucraniano, bueno, ¿cuál el valor de un soldado más muerto, aún de un soldado de los propios soldados de ellos, por ejemplo, un soldado francés, un piloto francés, pero bueno, más allá de la cuestión de la falta de pruritos éticos y morales de los países de la OTAN en este sentido, bueno, un piloto formado, derribado y eliminado representa una pérdida muy grande, así que no van a participar en este caso pilotos occidentales, como sí participan ingenieros occidentales en el lanzamiento de, por ejemplo, eh, los misiles antimisiles Patriot, incluso en los lanzaderas HIMARS, en la operación de misiles Scalpe y misiles Storm Shadow lanzados desde tierra, en ese caso sí participan, pero claro, seguros, bien lejos del frente, ¿sí? No volando un avión muy probablemente derribado por los rusos en poco tiempo, ¿sí? Doug Berkey, director ejecutivo del Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales, dijo a Business Insider que el Mirage es una capacidad más antigua a la par de lo que Ucrania está obteniendo del F-16. En lugar de dividir el enfoque entre varios aviones, crear nuevas líneas de suministro, procesos de mantenimiento y desviar recursos, algunos socios de la OTAN han argumentado que podría tener más sentido limitarse al F-16. Bueno, nuevamente el mismo argumento, una especie más al zoológico de armas de Ucrania. Ningún sentido. Al igual que el F-16, la efectividad del avión de combate francés, dijo, dependerá en última instancia de cómo se use y de si Kiev puede atacar dentro del territorio ruso. El mes pasado, Macron dijo que se debería permitir que Ucrania utilice armas occidentales para hacerlo, una postura que están adoptando más países de la OTAN. Es muy difícil intentar ganar y tener éxito en la campaña cuando estás en gran medida apegado a la defensa, dijo Bierke. Expertos en guerra aérea como Bronk han argumentado durante todo el conflicto en Ucrania que el avión de combate occidental más adecuado para las fuerzas ucranianas sería el Gripen de Suecia. Construido por la empresa aeroespacial y de defensa sueca Saab, algunos de ustedes recordarán un poquito más centrados en años, los automóviles Saab. Hasta mediados de la década de 2000 todavía a la venta, después, bueno, presentaron la quiebra, una marca de autos sueca equivalente a Volvo, autos premium, autos de lujo, ¿sí? Con la competencia de los autos de las marcas de lujo alemanas como Mercedes-Benz, BMW, Audi, bueno, el Saab. Bueno, la empresa Saab automotriz desapareció, si no recuerdo mal, los chinos ahora realizaron la adquisición de el nombre de la empresa de los derechos, no desapareció, por el contrario, la empresa Saab, productora de aviones de combate, la rama de esa empresa dedicada a los aviones de combate, por cierto, muy exitosa, y el Gripen, bueno, aparece como su principal producto. El Gripen es un avión de combate multifunción de la generación 4,5, 4,5, que ha estado en producción desde la década de 1980, una generación un poquito más moderna que la cuarta generación, entre la cuarta y la quinta, ¿sí? El avión de combate sueco fue diseñado con la idea de una fuerza de combate dispersa que se enfrente a Rusia sin tener los beneficios de estar en la OTAN y enfrentar una amenaza de misiles tierra-aire muy peligrosa. Básicamente fue diseñada para las condiciones exactas en las que lucha Ucrania. Los expertos consideran que el Gripen sueco es un caza muy capaz, eficaz y eficiente. Es relativamente económico de operar, fácil de mantener y requiere menos espacio en la pista que otros aviones para despegar y aterrizar. ¿Por qué todo esto? Porque los suecos generaron el Gripen, conceptualizaron el Gripen como un avión vendible a los países
en ese entonces lo llamaban tercer mundo, del sur global, hoy lo llamamos, y no como un avión exclusivamente pensado para los países de la OTAN, como el F-16 o el propio Mirage 2000, ¿sí? Pensados como producto de venta dentro de la OTAN. Este no, entonces este presenta características tales como poder el despegue y el aterrizaje en pistas más cortas, incluso en pistas no pavimentadas. Bueno, presenta un mantenimiento y una mecánica mucho más sencilla. Aviones mucho más aguerridos, más del estilo soviético, esos fierros, ¿sí? Hechos para un combate duro, ¿sí? No para, bueno, las características de los sistemas de armas de la OTAN, a veces sobredimensionados, con sobrediseñados, con sí, muchísima precisión y complejidad, pero después en la práctica muchos problemas, ¿sí? El avión también cuenta con capacidades, esta es la foto del avión, el avión también cuenta con capacidades avanzadas de guerra electrónica que fueron diseñadas específicamente para poder contrarrestar los radares de los aviones rusos y los sistemas de defensa aéreos terrestres. Además, el Gripen puede equiparse con varios misiles y bombas aire-tierra, así como con misiles aire-aire de mayor alcance. Entre estos últimos se encuentra el misil aire-aire Meteor, que con un alcance de hasta 80 millas ofrece un alcance mucho mayor que el Mika francés e incluso que algunas armas rusas. 80 millas en kilómetros, básicamente 130 kilómetros, más o menos. En comparación con el F-16 y el Mirage, el Gripen es mucho más flexible en términos de requisitos operativos, especialmente en lo que respecta a costos y mantenimiento, y utiliza menos recursos. Las desventajas del avión sueco son que aún no ha entrado en combate y su disponibilidad es bastante limitada, a diferencia del F-16 y sus sistemas de apoyo que están disponibles en toda Europa. Suecia previamente exploró el envío de Gripens a Ucrania, pero esas consideraciones recientemente quedaron en suspenso para permitir que Kiev se concentrara en el F-16. Pero Francia ha anunciado su intención de enviar el Mirage, lo que aparentemente contradice el razonamiento. Es lo lógico, si ya comenzaron con lo del F-16, ¿qué sentido más aviones distintos? Bueno, esa es la razón por la cual Suecia no despachó o abandonó los planes originales de envío de los Gripen. Bueno, Macron quería el foco de las cámaras, por eso este anuncio más propagandístico que otra cosa. ¿Por qué entonces se suministra otro caza no F-16 que es menos efectivo para las necesidades de Ucrania y menos adecuado en todos los sentidos que el Gripen? Parece un poco extraño, dijo Bronk. Los funcionarios ucranianos han presionado durante mucho tiempo para que Occidente proporcione aviones de combate y a pesar de cualquier inconveniente han expresado públicamente su satisfacción por las promesas tanto del F-16 como del Mirage. Aviones de combate franceses, brillantes aviones de combate que bajo el control de pilotos ucranianos demostrarán que Europa es más fuerte, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante el discurso el viernes, esto ya hace 2 semanas, ante la Asamblea Nacional de Francia, refiriéndose a los Mirage. Sin embargo, hasta que lleguen estos aviones, Ucrania tendrá que seguir arreglándoselas con su flota de la era soviética para que cualquier entrega occidental pueda resultar valiosa independientemente del tipo de avión. Bueno, este es el análisis de Business Insider. Por cierto, acá en esta cuestión aparece mucho del cholulaje, aparece mucho de la mentalidad occidental relativa a la superioridad occidental, ¿sí? Mucho de la cosmovisión occidental supremacista, según la cual todas las armas occidentales presentan una ventaja sustantiva frente a las armas rusas y eventualmente soviéticas, mientras que en la práctica presenciamos que hasta el momento las armas occidentales realizaron un papel de discreto para abajo, ¿sí? En la guerra en Ucrania, las armas occidentales hasta ahora presentan un desempeño pobre frente a las armas soviéticas y los aviones de cuarta generación occidentales no presentan ventajas respecto a los aviones de cuarta generación soviéticos, siquiera. Por no recordar, bueno, los aviones más avanzados de generación 4 y 4,5 o de quinta generación, los aviones rusos más modernos de todos, los aviones con capacidades furtivas. Pero bueno, machacan y machacan con esto de, vamos a despachar nuestros aviones, nuestros cazas
F-16, nuestros Mirage, nuestras armas milagrosas, y vamos a machucar a los viejos aviones soviéticos, inferiores en calidad. Bueno, hasta ahora los aviones soviéticos están machucando a los aviones, al armamento occidental junto con el resto del armamento soviético. Ahora bien, ¿cuántas armas? Ya recién presentamos las razones por las cuales esto no va a ayudar, ¿sí? Bueno, todas las mencionadas. Un tipo más de arma al zoológico de armas, la dificultad para la formación de los pilotos, la incapacidad de estos aviones frente a la excelente defensa aérea rusa. Bueno, incluso presenta una capacidad de disparo este avión menor que el F-16, etcétera, etcétera. Bueno, las dificultades relativas a la logística, al uso de pistas de despegue y de aterrizaje especiales, bueno, un montón de cuestiones. Ahora, ¿cuántos supuestamente va a despachar Francia? Y por cierto, demoledores y demoledoras, por favor, recuerden acompañarnos con el like, con el pulgar arriba, eso nos ayuda contra la censura a través de la difusión cada vez mayor de nuestros videos, de nuestros análisis críticos. Bueno, ¿cuántos entonces van a despachar? Presentemos en una columna de los propios medios franceses al respecto. Esta de aquí. Bien, esta es la columna del medio Le Monde en inglés. Esta es la versión inglesa de Le Monde, traducida al español aquí. Guerra en Ucrania. ¿Pueden los aviones Mirage 2000 versión 5 de Francia ayudar al ejército ucraniano? ¿Cuántos? ¿Con qué finalidad? ¿Y con qué eficacia? Muchas preguntas siguen sin respuesta tras la promesa de Emmanuel Macron de suministrar aviones de combate a Ucrania. Bueno, básicamente presentan un análisis muy parecido a el análisis mencionado o referido anteriormente, hasta que comienzan con esto, lo más interesante. ¿Cuántos aviones hay disponibles? ¿Sí? ¿Cuántos aviones hay disponibles? Atención a esto, porque va a generar sorpresa esto. La Fuerza Aérea Francesa dispone en total de 26 de estos aviones. Toda la Fuerza Aérea Francesa en este momento presenta una flota de 26 aviones. Nada. ¿Por qué? Porque, bueno, la gran mayoría de estos aviones abandonaron el servicio, ¿no? Ya aparecen dados de baja y, bueno, en su lugar aparecen los aviones más modernos, básicamente los Rafale, también fabricados por la misma empresa armamentística, Dassault. Bueno, por eso solamente 26 a disposición. Nada de nada. Apenas suficiente para cubrir sus necesidades operativas y las de las misiones internacionales a las que contribuyen. La mayoría de ellos son utilizados por el Escuadrón 1-2 Cigognes, posiblemente esa es la pronunciación en francés, con base en Luxeuil, mil disculpas por mi patético francés, sureste de Francia, donde uno de ellos se estrelló en noviembre de 2022. Bueno, esto es algo relativamente normal en estos aviones, en sus maniobras, durante los entrenamientos, en sus misiones de entrenamiento, a veces protagonizan accidentes. Pero claro, si uno presenta una flota con una gran cantidad de estos aviones, bueno, ningún problema, uno destruido, reemplazado por otro. Pero si en total solo presenta 26, bueno, es difícil su reemplazo. Otros 4, ¿sí? La mayoría en el Escuadrón 1 y 2 de Cigognes. Otros 4 tienen su base permanente en Djibouti en virtud de un acuerdo de defensa y algunos participan regularmente en las misiones de la OTAN. Misión de vigilancia aérea mejorada que consiste en disuadir a los aviones rusos de aventurarse en el espacio aéreo euroatlántico. En noviembre se desplegaron 4 aviones en Lituania y en febrero 2 en Suecia.
dado que una escuadra se compone de unas 20 aeronaves, tomar algunas del stock de la escuadra de Luxeuil, la primera de ellas, esta de Sigonies, pondría fin a su existencia, mientras que las demás no parecen menos esenciales. Claro, unos poquitos distribuidos por ahí para funciones esenciales. En Francia, solo una escuadra o un escuadrón, como también lo llaman. Si comienzan la entrega, ¿sí? el desguace de ese escuadrón con la entrega de esos aviones a Ucrania, desaparece el escuadrón francés, justo en un momento en el cual eh, Macron achaca con la posibilidad de un ingreso directo de Francia en la guerra, con el envío de soldados. Bueno, en realidad todo piripipí, todo de la boca para afuera, todas bravuconerías de un personaje lamentable como el pigmeo de Macron, pero bueno, en un contexto actual complejo, de mucha tensión, con la posibilidad de un conflicto directo, por lo menos en Europa, entre Rusia y los países europeos, que van a abandonar uno de los pocos, el único escuadrón compuesto por estos aviones, los franceses, para la entrega de estos Mirage a Ucrania. Imposible, imposible. Pavadas, estupideces de Macron en búsqueda de las cámaras. Dado que una escuadra se compone de unas 20 aeronaves, tomar algunas del stock de la escuadra de Luxeuil pondría fin a su existencia, mientras que las demás no parecen menos esenciales. La coalición que Macron anunció el jueves tendría, por tanto, la tarea de encontrarlos en el extranjero. Acá ya comienza, bueno, la comedia, ¿no? Ya se han entregado 60 a Taiwán, donde parecen igualmente vitales dadas las tensiones actuales con China. Claro, los taiwaneses, en vísperas de un conflicto directo con China, van a abandonar sus aviones de combate recibidos, bueno, hace algún tiempo, 60 recibidos ahí. Ni a pal, ni locos, ¿sí? Ni a palos. La docena aproximadamente utilizada por las fuerzas cataríes claramente lo es menos vital, ¿no? Ya que el Emirato intenta en vano venderlos a Indonesia desde hace varios años. Los Emiratos Árabes Unidos también están equipados con ellos, al igual que Grecia, que también pretende deshacerse de ellos, como confirmó a finales de marzo en una conferencia de prensa el ministro de Defensa Nikos Dendias. Sin embargo, el número seguirá siendo muy inferior al de los F-16. 60 F-16 en total con una coalición de muchísimos países. Según Dassault, se han producido un total de 111 Mirage 2000 versión 5, mientras que 2.300 de sus competidores estadounidenses están en servicio en 25 países, 2.300 F-16. Por este motivo, las autoridades ucranianas y sus aliados favorecieron este modelo desde el principio, afirmó Jean-Claude Allard, investigador del Instituto Francés de Asuntos Internacionales Estratégicos y experto en aeronáutica militar. Bueno, esto lo comentado por el analista de la otra columna, con relación al Gripen. Los suecos deliberaban sobre la posibilidad del envío de estos aviones, pero determinaron que mejor no, mejor los F-16 con mayor disponibilidad. Por cierto, además de todo eso, de todo esto, de fondo parece algo no mencionado en estos artículos occidentales, por una cuestión de orgullo nacional, por una cuestión de contexto, propagandística, ¿sí? Los países, Suecia, por ejemplo, tampoco más allá de el discurso oficial de podríamos eventualmente despachar aviones Gripen eh, para la guerra en Ucrania, ¿sí? Deliberamos sobre esa posibilidad, el Parlamento delibera sobre eso. Genera miedo, genera el envío de armas de este tipo a Ucrania, connota un riesgo de enfrentamiento directo con Rusia y nadie quiere un enfrentamiento directo con Rusia. Entonces, esa una cuestión no mencionada en todos estos artículos, tanto relativo a los Gripen como relativos a bueno, los otros Mirage 2000 versión 5 ubicados fuera de Francia. Eh, los de Taiwán inentregables, sí, seguramente requeridos por Taiwán, no los van a abandonar de ningún modo. Bueno, quizás efectivamente los aviones en poder de ¿qué países de Medio Oriente? Una vez más, de Emiratos Árabes Unidos, de Grecia
y de... ¿dónde más? No, esos. Taiwán, ¿dónde? La docena, bueno, y Qatar. Qatar, ¿sí? ¿Quieren esos países el envío de armas? Más allá de que efectivamente no quieran, más allá de que Qatar y Emiratos Árabes Unidos, más allá de que quizás no quieran más estos aviones. Supuestamente Emiratos Árabes Unidos quiere su venta a Indonesia desde hace años, pero solamente por eso van a determinar el envío de estos aviones a Ucrania para generar una confrontación directa con Rusia. Hasta ahora realizaron, tanto en los Emiratos Árabes Unidos como Qatar, como el resto de los países de Medio Oriente, realizaron un esfuerzo enorme para no generar una confrontación directa con Rusia, no participar como parte en este conflicto, sino aparecer como parte neutral. Por pedido de Francia y de la paparruchada, de la estupidez de Macron de realizar un anuncio de la entrega de aviones sin aviones a disposición de Francia para eso, van entonces a abandonar su posición de neutralidad respecto a Rusia solamente por el pedido de Macron. De ningún modo. Una locura, ¿sí? Una estupidez. Aún con estos aviones estacionados y sin utilización tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Qatar. Y lo mismo Grecia. Sí, bueno, participa en la OTAN, puede presentar una situación ya más, de alguna manera, decantada, una situación más abiertamente antirrusa, pro-ucraniana en este conflicto como parte de la OTAN, pero está retrasando. El envío de los pocos F-16 prometidos por Grecia los está retrasando por temor a un enfrentamiento directo, a las consecuencias posibles de ese envío. ¿Sí? No podrían esos aviones F-16 generar diferencias en el desarrollo de la guerra, pero sí podrían generar una provocación a través de un ataque en profundidad a Rusia y una respuesta rusa. ¿Sí? Por eso lo retrasan. Van entonces a despachar sus aviones Mirage 2000 solamente por pedido del Tarzán de Maceta de Macron. Imposible. Bueno, un poquito más de aquí. Tras la autorización de Washington, los Países Bajos y Dinamarca se comprometieron a entregar 61 F-16 en agosto. En realidad, entre esos dos Países Bajos, Dinamarca y Bélgica, con 61 aviones y algunos países más. Le siguió Noruega, luego Bélgica prometió algunos, el primero este año, los demás hasta 2028. Lo mismo pasó con el tanque Leopard, no solo por la disponibilidad, sino por cuestiones de integración, prosigue el experto. La diversificación de modelos conlleva la multiplicación de cadenas logísticas e inmoviliza personal que podría ser útil para otra cosa. El caso del Mirage 2000 versión 5. En este caso estamos hablando de una flota muy pequeña que sabemos que es muy difícil gestionar, mantener y monopolizar la mano de obra. Bueno, en definitiva, no determinan efectivamente cuántos, ¿sí? No determinan cuántos, pero evidentemente en el caso de despachar, algunos van a despachar muy pocos, incluso menos de 10. ¿Sí? Aquí, atención a esta oración. Cualquiera que sea su número, su utilidad no está garantizada en ningún caso, según Justin Brooks, experto en sistemas de defensa, bueno, el mencionado anteriormente. Así que, poco útiles, ninguno a disposición de Francia para el cumplimiento del envío de Macron, y en el mejor de los casos quizás enviados menos de 10. Así que todo mentira, todo blef lo llamarían en el póker, ¿no? Todo un farol, una noticia pensada, un anuncio pensado para generar titulares y no más que eso. Una nueva arma milagrosa, una nueva mentira, una nueva fake news de Occidente,
una nueva desilusión para los ilusos ucranianos en el caso de que verdaderamente apareciesen ilusionados con la entrega, la recepción de este arma y en el caso de la entrega de algunos de ellos seguramente derribados rápidamente por Rusia, como en el caso de los 30 y pico, si no recuerdo mal, 31 tanques Abrams espectaculares, definitivos en el transcurso de la guerra. Bueno, ya la mitad de ellos ya destruidos sin el más mínimo, eh, sin el más mínimo cambio en el desarrollo de las operaciones militares en favor de Ucrania, sino más bien lo contrario. Por no recordar el papelón de los Challenger 2 estancados en el barro, ¿sí? Atrancados en el barro a los 200 metros de marcha, más o menos. Aquí eso lo presentamos. Podemos entonces redondear esta transmisión con la joyita prometida para el final. Como siempre, recuerden acompañarnos con su like. Muchas gracias, Beatriz Pulido, nuestra moderadora de siempre, y Salomón Krakenberg, que Salomón hoy no aparece por ahí. Bueno, hoy nos acompaña solamente Beatriz, pero bueno, nuestro saludo a los dos porque nos ayudan siempre y muy bien. Muchas gracias una vez más. Presentemos sobre el final la joyita prometida para el cierre, básicamente un pedacito de una intervención de una experta, una advisor, la llaman, una asesora en temas de seguridad nacional en los Estados Unidos, en la cadena Fox News, una de las cadenas más conservadoras, derechistas y trampistas de noticias en los Estados Unidos. Básicamente las dos grandes cadenas de noticias, CNN y Fox News, las dos representan verdaderos esperpentos mediáticos. Una CNN aparece encolumnada con los demócratas y con el gobierno de Joe Biden, con los Obama, con los Clinton, de mentira en mentira, y esta lo mismo, solo que esta un poquito más, esta más colorida, ¿sí? Esta un poquito a veces más sin pretensiones de seriedad periodística, la otra tampoco, pero bueno, por lo menos manteniendo un poquito más las formas. Y hoy presentaban esto con respecto a la visita de Kim Jong-un, perdón, de Vladimir Putin en Corea del Norte. A propósito de ayudas militares efectivas, bueno, el millón, supuestamente 1 millón de proyectiles de 155 milímetros convencionales de Corea del Norte a Rusia, no por falta de munición en Rusia, porque genera entre 3 y 5 veces más municiones al año que todo Occidente en su conjunto, pero bueno, como reserva. Por cierto, esto, Don Gato, ¿viste el trato a Carmen Valero en el debate de Deutsche Welle? Perdón, Don Gato, el otro día presentaste esta misma pregunta, pero bueno, en el fulgor de la transmisión de ese día no la pude presentar. No, Don Gato, todavía no, pero desde tu pregunta la semana pasada parezco sí, ahí a la espera o esto aparece pendiente. Aparentemente, bueno, una situación de maltrato a nuestra amiga Carmen Valero en Deutsche Welle. Sinceramente no llama mi atención. Lo presenciaré en los próximos días cuando en algún momento aparezca un ratito libre. Muchas gracias, Don Gato, por tu contribución, naturalmente. Y muchas gracias también a Waldo Quijada, quien siempre nos ayuda. Felicitaciones por tu entrevista con Pascal Lotats. Muchas gracias, Waldo. Esa es la entrevista referida antes. En los próximos días la presentamos acá doblada al español. Voy a aparecer yo hablando en inglés y de fondo la voz es muy rara, ¿no? Una voz de inteligencia artificial por encima de mi voz. Pero bueno, quería presentar esto como cierre. El estupor de estos analistas neoconservadores, de estos halcones neoconservadores estadounidenses, en este caso republicanos, pero bien podrían aparecer también demócratas, frente a la visita de Putin a Corea del Norte. Y por cierto, Corea del Norte, un país ¿verdad? Con una ayuda brindada a Rusia muy efectiva, con 1 millón
de proyectiles de 155 milímetros, indispensables en una guerra de desgaste como esta, junto a los llamados Kim-Skander. Los recuerdan, ¿no? Disparados por Rusia ya meses atrás. Kim-Skander llamábamos nosotros en broma a los misiles Iskander producidos en Corea del Norte y modificados. Iskander, un misil ruso muy efectivo. Bueno, los coreanos del norte recogieron este misil hace tiempo, ¿sí? Realizaron modificaciones y aparentemente realizaron modificaciones bastante avanzadas, ¿sí? No sencillamente, no una manito de pintura con los colores de la bandera de Corea del Norte, sino aparentemente modificaciones en el sistema de guiado del misil, bueno, bastantes cosas. Y después, bueno, despacharon algunos de estos Kim-Skander, de estos Iskander norcoreanos, a Rusia. Rusia realizó ataques y todos efectivos, todos alcanzando su blanco. Así que bastante mejor la ayuda de Kim Jong-un a Putin que la de todos estos charlatanes con los F-16 y los Mirage 2000 a Ucrania, ¿no? Pero bueno, comencemos con esta pavada, este cierre en broma. Debajo los subtítulos en español. Atención. Let's bring in former Deputy National Security Advisor, Katie McFarland. Katie, it's always great to see you. And what's interesting to me is the Democrats are now threatened by the relationships that they're seeing across the globe, our foes coming together in many ways that we've never seen before. At the same time, I wonder why they don't look in the mirror and understand that it's Biden's. Nuestros enemigos alrededor del mundo. Bueno, este es el temor de los estadounidenses, bueno, no de los estadounidenses de a pie, gente, la gente del pueblo estadounidense, gente trabajadora, gente de bien, dedicadas a sus familias, a sus trabajos, a sus amigos, como cualquier otro pueblo del mundo, pero este es el temor de los grandes medios, de las clases dirigentes, de las clases dominantes en Estados Unidos. La unión, la alianza de los enemigos maléficos de los Estados Unidos, alianza, por cierto, en gran medida generada por ellos mismos, ¿sí? Porque si comienzan con sanciones contra este, sanciones contra aquel, sanciones contra este otro y ataques en algunos casos de manera directa, bueno, en algún momento esos enemigos van a establecer una alianza, lógicamente, contra un enemigo en común, los Estados Unidos. Foreign policy Atención ahora a la that señora created esta, the groundwork that allowed these relationships to be forged. It's pretty really remarkable. Yeah, and Jackie, you're right. They're all coming together now, and this is what you saw today in those pictures. Welcome to the Cold War 2.0. We now have Russia and China declaring that they have no limits to their friendship. You now have Putin, who's going to North Korea, clearly with the approval of China. China decides what North Korea does and doesn't do. And so they're now cementing their alliance, their axis of evil, if you will. And it wasn't just Putin. Their axis of evil, su eje del mal. Rusia, China y Corea del Norte unidos. Y estos muchachos con miedo, ¿sí? Con miedito, con miedito. Más allá de lo gracioso de estos esperpentos y de las estupideces dichas, interesante la posición y la visión de ellos. De repente, nuestros enemigos de toda la vida unidos y cada vez más fuertes, ¿sí? Este es el temor de esta gente y por eso lo peligrosos, porque la gente, los países, las potencias atemorizadas pueden cometer locuras, ¿sí? Pueden reaccionar, sobrereaccionar o reaccionar exageradamente o de manera extremadamente belicosa. En el caso de un país como Estados Unidos, bueno, eso connota un riesgo muy grande. Atención un poquito más sobre la mención en un ratito de los BRICS y de la importancia del sur global y de América del Sur en particular, ¿eh? Atención. Putin going to North Korea. This was a summit meeting because Putin brought all of his top leaders, his foreign minister, his defense minister. They're there to talk about their military relationship, their economic relationship, and how they're going to scramble the United States. You know, the problem with the Biden administration, Jackie, is they keep saying, well, we're going to consult with China, we're going to consult with Russia, we're going to consult with everybody to have a more peaceful world or a stable world.
these guys don't want stability. China doesn't want stability. Russia No, doesn't want claro. stability. Iran doesn't want stability. North Korea doesn't want stability because they Bueno, qué gracioso que he metido Irán por la ventana. Irán no participó en esta, pero bueno, metido ahí por la ventana. Y después esto de que no quieren estabilidad, pero si precisamente es el negocio de China, la estabilidad y no la guerra. La guerra la quieren los Estados Unidos precisamente como forma de restablecimiento de su poder, de su poderío perdido. Interesante también aquí, bueno, el ataque, esto es una cadena republicana y trampista. Según ellos, todo esto, esta reunión entre Rusia y Corea del Norte, responde a China. Responde a China y Biden no presenta, según esta analista, no presenta una línea respecto a China, una posición respecto a China mucho más dura como si la presentaba Trump. ¿Sí? Lo gracioso de esto, Trump aparece como amigo de Putin. Y aquí esta analista refunfuña contra todos, incluido Putin, pero con el foco en China, eso sí, conforme o en línea con la política de Trump, pero no recuerda la buena relación de Trump con Putin. Pero bueno, ¿cuál el argumento de ellos? Por culpa de Biden, que no genera un enfrentamiento lo suficientemente fuerte con China, entonces Corea del Norte, China, Irán y Rusia, todos amigos. Cuando Trump en el pasado o Trump en el futuro, con su eventual segundo mandato, cuando aparecía a cargo de las relaciones internacionales o cuando aparezca en el futuro después de una posible reelección, bueno, vamos a presentar una postura mucho más dura contra China y así vamos a desactivar estas alianzas. Con lo cual ya está vaticinando esta señora, y bueno, esta señora como representación de esta línea política de halcones neoconservadores trumpistas, ¿sí? Ojo con esto de, no, Trump quiere paz. No. Trump quiere, en todo caso, paz con Rusia porque quiere el cierre de ese conflicto para la reorientación hacia un enfrentamiento con China. Eso está presentando esta señora. Una crítica a Biden por su posición moderada, por su moderación con respecto a China y llamando a un endurecimiento de la postura de Estados Unidos contra China una vez Trump en el gobierno para desactivar todos estos conflictos. Así que ya clarísimo ese movimiento de Estados Unidos desde Rusia hacia China, desde el enfrentamiento con Rusia hacia el enfrentamiento con China. know that they can achieve their objective in an unstable world, and that's to push the United States off of the senior leadership of the globe. And you know, it's happened so Ahí dicho, clarísimo. Por culpa de Biden, sí, y su moderación con China, los enemigos de Estados Unidos están básicamente generando su expulsión del liderazgo del mundo. Están determinando su caída del liderazgo del mundo. Así abiertamente dicho, ¿no? Es el lugar, según ella, inexcusablemente ¿sí? de los Estados Unidos. Una mezcla muy graciosa. Perdón, no lo presenté, tonto, recién, no presentaba los últimos 2 minutitos, lo presentamos ahora de nuevo. Una mezcla muy graciosa por un lado, una condena moral a los malvados del mundo, pero después el reconocimiento de la voluntad imperial de Estados Unidos y de que no quieren estos encuentros porque connotan un peligro para la superioridad y para la hegemonía estadounidense. Entonces, mitad y mitad, ¿no? Por un lado hay estos malvados, pero después, no, los únicos con derecho al liderazgo del mundo, nosotros. Presento una vez más esos 15 segunditos recién comentados, pero no mostrados en la pantalla. Ahora sí. Because they know that they can achieve their objective in an unstable world, and that's to push the United States off of the senior leadership of the globe. And you know, it's Ahí, happened eso de expulsar a Estados Unidos, todos estos pueden expulsar a Estados Unidos del liderazgo del mundo. so often, KT, in American history, when we have a weak president or a weak administration of some sort where our enemies will coalesce, when there is weakness in the nation, I mean, sometimes it's not necessarily the president's problem. During the Depression, it was the weakness of our economy.
and that sort of led to happening again. And it's not just North Korea and Russia. Actually does include Russia, includes India, United States, to put it mildly, and now. Atención ahora porque comienza el análisis de los aliados de esta gente del eje del mal. Porque por un lado el eje del mal, pero por otro lado metidos un montón de otros países a los cuales no podrían conceptualizar como parte del eje del mal, porque si no conceptualizaría, no porque los quieran, pero no pueden conceptualizar a Brasil como eje del mal, un país democrático, históricamente aliado con Estados Unidos, y además si conceptualizaran a Brasil, a Sudáfrica, a la India, a Egipto, Egipto un aliado de Estados Unidos, a Arabia Saudita, si los presentan a todos como eje del mal, entonces todo el mundo eje del mal. Entonces acá comienza la discusión de ellos por el temor a, bueno, las alianzas de todos estos países junto a los del eje del mal y todos ellos contra, o por lo menos de espaldas a Estados Unidos. Atención. Un poquito más, Brasil. Ahí. Ahora sí. A group called BRICS, which actually does include Russia and Grupo de los China, BRICS. but the B is for Brazil. It includes India, South Africa. They're not all friends of the United States, to put it mildly. And now there's another partner, Malaysia, or at least they want to become a partner of BRICS. They want to join BRICS. So again, it's the coalition of people who, not all of them are enemies. Certainly India is not, but they're people that want to unite and replace the United States as a world leader. Dicho así abiertamente, todos estos malvados, no todos tan malos, la India, Brasil, no todos tan malos, pero nos quieren reemplazar en el liderazgo del mundo. Sí, señores, precisamente es el objetivo. Y bueno, y así las cosas, muchachos. Ustedes aparecieron en comando del mundo durante muchísimo tiempo, durante los últimos 40 años o 30 años con un comando exclusivo y generaron un desastre en términos políticos, en términos económicos e incluso para los propios estadounidenses de a pie. Y si ahora de repente los países del sur global quieren un camino propio y un camino propio en una relación mucho más igualitaria, mucho más respetuosa, de alianza por intereses comunes, pero no de subordinaciones automáticas, no de pisoteo de la bota y de los habituales relaciones carnales, como las llaman a menudo, ¿no? Por lo menos en la política exterior argentina, cuando un gobierno presenta una posición extremadamente subordinada, extremadamente lamebotas, extremadamente obsecuente de Estados Unidos, comienza la caracterización de relaciones carnales. Claro que, ¿no? En esas relaciones carnales con los Estados Unidos nosotros siempre aparecemos en la parte sí, en la parte negativa, obviamente, ¿no? Bueno, problema de ustedes, muchachos. Si generaron un desastre y ahora los países del sur global queremos un camino libre, autodeterminado, propio, más igualitario, más justo, y bueno, problema de ustedes. Asunto, ¿sí? Bueno, casi despacho una guarangada, una cosa, bueno, un insulto, pero no. Vamos a presentar esto de manera lo más seria posible. Yeah, and the BRICS, a number of those countries are. Perdón, lo de los ladrillos, eso, perdón, hay una mala traducción esto de los ladrillos, ya varias veces hay los BRICS, ¿no? Por los BRICS, en inglés brick, además la palabra ladrillo, por eso la traducción, qué mala la inteligencia artificial de Google, y los BRICS, los ladrillos, no, los BRICS, los países de los BRICS, ¿no? Countries are what we used to call the third world. This is the global south. And that's what China and Russia are looking at. They realize that the most economic growth is going to come from those parts of the world in the next 20 years. And that's where they're focusing their efforts. They're not as worried about Europe. They're not as worried about Asia, but they really are concerned. Todo esto cierto, por la decadencia europea, la decadencia de Estados Unidos. With who wins the global south? That's South America, South Asia, Southeast Asia, Africa. That's where they're putting their effort, and that's where they're putting their money. But the other thing is, why do they have the money?
Bueno, hasta ahí. He escuchado lo de la importancia de los países del sur global y de América del Sur y de América Latina. Bueno, esa es la situación histórica, la coyuntura histórica de nuestros países en América Latina. Una oportunidad histórica a partir de una reconfiguración del orden mundial. Y los estadounidenses muy preocupados por eso. Así que no la desaprovechemos, no la desaprovechemos con esperpentos en el gobierno como bueno, impresentable de nuestro presidente en la Argentina, Javier Milei, un tipo incapacitado mentalmente para la presidencia, con claros trastornos psicológicos, quien rechazó una oportunidad histórica con la invitación a los BRICS, invitación para la cual Lula realizó un esfuerzo enorme. Ojalá el próximo presidente o la próxima presidenta de la Argentina rectifiquen esto y participen, ¿sí? Posicionen a Argentina dentro de los BRICS y que muchos más países hermanos latinoamericanos también participen. En los BRICS como una nueva forma de posicionamiento de nuestros países en la estructura global y con muchísimas más posibilidades de acción y no la subordinación de las relaciones carnales de la obsecuencia, del seguidismo, de ese esclavismo horrible, obsecuente, lamebotas propios de la gran mayoría de los gobiernos de nuestra historia con respecto a los Estados Unidos. Bueno, vamos a redondear acá. Cuando recuerdo a Milei y al desastre de mi país, me acomete la pasión, especialmente por tantos compatriotas de buena fe confiados en las estupideces dichas por un error de la historia como, bueno, un personaje verdaderamente de una ignorancia tal como el presidente Javier Milei. Demoledores, demoledoras, recuerden mañana, primero a las 7 de la noche de la hora europea, Bruno Sgarsini, a las 9 de la noche, Adrián Zelaya, y a las 11 nosotros, así que tarde y noche de geopolítica, primero en DMP Geopolítica, después acá en Demoliendo Mitos de la Política. Esta semana además vamos a realizar una charla con Juan Antonio Aguilar, así que todavía no presentamos el anuncio, pero ya lo vamos a presentar, así que un lujo, como siempre, Juan Antonio como invitado, después de un viaje, si no recuerdo mal, por las estepas siberianas. Y bueno, en nuestra programación de siempre. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Hasta mañana.